Lo simbólico, lo imaginario y lo real son tres registros que introduce Jacques Lacan. Es eh, uno de los aportes más importantes que Lacan hizo a la teoría psicoanalítica, y que son tres registros distintos que permiten pensar la experiencia subjetiva tal como la entiende el psicoanálisis, en principio para pensar la experiencia analítica, pero obviamente esos tres registros nos permiten pensar eh, otros fenómenos del sujeto, siempre el sujeto tal como lo concibe el psicoanálisis, por fuera de la experiencia analítica. Yo voy a tratar de ser un poco esquemático y prescindiendo de un pizarrón que sería de mucha ayuda, pero espero tratar de ser claro. Empecemos por lo simbólico. Cada uno de estos registros no es que tiene un equivalente exacto, es decir, en Freud, pero hay ciertas nociones freudianas que podemos anudar de un modo fuerte con cada uno de estos registros. Y el registro simbólico, que obviamente tiene que ver con el lenguaje, con el hecho de la condición hablante de este animal, que es el animal humano, pero que es un animal que habita un campo de fuerzas, un medio que no es el medio natural, aparte de habitar el medio natural que habitan los otros animales, está inmerso en un baño de lenguaje, y un baño de lenguaje que ya está cuando el sujeto adviene al mundo, y un baño de lenguaje que ya estaba de antes de que el sujeto fuese concebido. Aquí Lacan deja entre paréntesis la pregunta por el origen del lenguaje. Es una pregunta que Lacan no se hace, porque plantear esa pregunta nos hace perder la estructura. Hay el lenguaje, tiene una estructura, el lenguaje es un sistema de leyes, no es una nomenclatura, dice Lacan, el lenguaje no es eh, ponerle una etiquetita, es decir, a cada cosa, porque eso rápidamente se deshace, sino que el lenguaje es ante todo, es decir, un sistema de leyes, y un sistema de leyes que regulan una serie de elementos materiales que son los significantes. Por supuesto, uno dice, bueno, ¿qué es un significante? Hay una definición de Lacan, dice un significante es lo que representa un sujeto para otro significante. Bueno, esta es la parte, digamos, la parte chanta de Lacan, porque una de las reglas de la definición es que lo que vos querés definir no puede estar contenido dentro de la definición. O sea que en eso, pero más fácil es si pensamos que un significante es cualquier cosa que esté articulada con otro significante, dentro de un sistema de oposiciones. Por ejemplo, si el semáforo en rojo, uno podría pensar, bueno, es una luz, un fenómeno, podría decir un fenómeno natural, como la estrella o qué sé yo, pero en realidad el semáforo en rojo es un significante que está en oposición con otro significante que es el verde, y donde en realidad rojo quiere decir pare o es equivalente a pare, stop, no importa cómo lo digamos, y verde es siga, ¿no? Y donde en realidad la cuestión del pare está por relación a oposición con el siga y viceversa. Lo mismo que las blancas y las negras del ajedrez. Si uno piensa un poco, las blancas del ajedrez ni siquiera son blancas, son de color madera. Y
Las negras del ajedrez podrían no ser negras, podrían ser rojas, como esos ajedrezes de marfil chinos que uno ve en las casas de antigüedades, y donde las negras son rojas. En realidad, lo que hace que las negras sean negras es que no son blancas. Y lo que hace que las blancas sean blancas es que no son negras. Basta con que haya una marquita diferencial, una diferencia entre algo que distinga a unas de otras, con una sola marca alcanza para distinguirlas. Es decir, hay unas piezas que tienen esta marca y las otras piezas no tienen esta marca. Entonces, hay una lógica ahí de oposición binaria, es decir, en el significante, no en la naturaleza. Eh, y que, bueno, es lo que determina esta característica de lo simbólico, donde una cosa vale por su oposición con otros, es decir, con otros elementos. Bien, ¿con qué noción freudiana podríamos relacionar el registro de lo simbólico? Pues bien, con el inconsciente. El inconsciente, para Freud, y esto ustedes lo pueden encontrar en un artículo que se llama Algunas observaciones sobre el concepto de lo inconsciente en psicoanálisis, que es de 1912 u 11, es decir, de Freud, donde Freud va analizando las diversas formas de entender lo inconsciente y donde al final dice, bueno, la más específica del psicoanálisis, el inconsciente no es la negación de la conciencia. El inconsciente no es lo no consciente. El inconsciente no es el lado oscuro de la luna, sino que el inconsciente es un sistema de leyes. Esto lo dice Freud, lo dice así. Es un sistema de leyes que rige el intercambio o la dinámica de las representaciones. Es un sistema de leyes que él nombra como leyes del proceso primario. Las leyes del proceso primario son la condensación y el desplazamiento. Pues bien, Lacan lo que va a decir es que esas dos leyes que Freud describe, esas dos leyes del proceso primario, son dos leyes fundamentales del lenguaje o de la retórica, que son la metáfora y la metonimia. Es decir, hace de la condensación, en la condensación ve la metáfora y en el desplazamiento, es decir, ve la metonimia. Eh, ¿Qué es la metáfora? La metáfora, ya el término alemán, Verdichtung, eh, Dichtung en alemán es poesía, con lo cual, digamos, hacer una condensación es como cuando, bueno, en la poesía, o es propio de la poesía, eh, nombrar lo que no se puede nombrar. Ante lo imposible de nombrar, recurrimos a la poesía, recurrimos a una figura poética. Si quisiéramos decir qué es el amor, nos encontraríamos en serias dificultades. Ahora, uno puede hablar del amor a través de la poesía. Uno puede utilizar esta frase que Lacan cita de un poeta francés: el amor es un guijarro que ríe al sol, ¿no? Bueno, no tiene por qué tener un sentido, no tiene por qué tener un sentido, ¿sí? Pero es una poesía, es una figura, una metáfora. Y a través de una metáfora es un modo de decir muchas cosas a través de una sola palabra o una expresión muy breve. Y ahí la condensación. Hay muchas significaciones, es decir, metidas ahí en la metáfora. La metonimia o desplazamiento es cuando yo desplazo, yo no quiero mencionar una cosa y la menciono a través de otra que está al lado, ¿no? Puedo agarrar y decir, bueno, sí, tal persona en el diario murió de una larga y penosa enfermedad, ¿no? Decir murió de una larga y penosa enfermedad, estoy desplazando ahí
los términos, para no decir la palabra cáncer. Es un desplazamiento. Eso es una metonimia. Metonimia es cambio de nombre, quiere decir. Es nombrar una cosa por otra que está, es decir, que está al lado, por un significante que está al lado, que está muy cerca. Bien, en este sentido, el aparato psíquico para Freud, ustedes saben, es un aparato que está regido por el principio del placer-displacer. Y ese principio lo que busca es reducir las tensiones, eh, manteniéndolas en un nivel más o menos estable. Vamos a tomar, puede ser más complejo, pero en principio es reducir las tensiones para mantener un nivel estable, hoy diríamos una homeostasis del aparato. Bien, ¿y qué dice Freud? Freud dice, cuando una representación, una Vorstellung, le llama Freud, eh, bien, cuando tenemos una representación, que es lo que Lacan va a leer después como significante, una representación o huella anémica excesivamente cargada, ¿no? Excesivamente cargada de energía, ¿cómo hace el aparato para evitar esa acumulación de carga? Y bueno, es poner esa representación en cadena con otras, yo la meto, la encadeno con otras, con toda una red, la energía fuerte de esa representación se va repartiendo a lo largo de esa red y, bueno, va bajando. Freud también usa la metáfora hidráulica, ¿no? Si yo tengo un canal de agua que está a punto de desbordarse, bueno, meto otros canales colaterales y, bueno, dejo que el agua. Quiere decir que el sistema de representaciones es un sistema que podríamos decir diversificador de tensiones, diversifica las tensiones. De ahí que Lacan hace una lectura del principio del placer freudiano como lo simbólico. Lo simbólico lo que hace es procesar excitaciones, va procesando, ¿no? Vamos procesando las excitaciones, vamos nombrando las cosas y a medida que las pensamos, las hacemos cuando algo nos ha impactado mucho y empezamos a pensar, bien, empezamos a elaborar, ¿no? A elaborar a través de la palabra una experiencia que por ahí nos ha desbordado. Eh, Fíjense cómo surge la necesidad de hablar. Estamos ahora en una pandemia, una situación terrible. Medios, la gente habla. De eso hay una necesidad de hablar de aquello que nos afecta. También es verdad que cuando hablamos mucho de algo, cuando lo ponemos en palabras, como cuando lo pensamos mucho, también por ahí quizás si la experiencia fue una experiencia placentera o una experiencia de goce, la hacemos menos placentera, ¿no? Como decir, un chiste, si lo explicas, pierde mucho de su impacto, ¿no? Esto es un arma de doble filo que tiene el hecho de pensar, de encadenar una representación con otra. Es un poco lo que está en juego en la asociación libre. De últimas, la asociación libre es propiciar el discurso del inconsciente, propiciar que en medio de la asociación libre vayan surgiendo formaciones del inconsciente, y esto también es simbólico. Es decir, en principio, la experiencia psicoanalítica es una experiencia, es decir, es una experiencia de palabra, es una experiencia donde el sujeto le va poniendo palabras a sus malestares, lo va traduciendo en términos significantes y eso ya, fíjense cómo el solo hecho de entrar en entrevistas, que el sujeto pueda meter su padecimiento en un contexto de lenguaje, de palabra, ya a veces ya eso solo trae un alivio, es decir, un alivio para el sujeto.
Ahora bien, un efecto de lo simbólico, si hablamos del lenguaje, de lo simbólico, de ese orden en el que estamos inmersos, un efecto de lo simbólico es el de subvertir la naturaleza. Eh, Todo lo que son nuestras funciones naturales, que no existan, no es que no exista la naturaleza, no es que no exista lo biológico, pero toda la biología está subvertida, trastocada, desviada por el lenguaje, por el significante, por el hecho de estar dentro de un orden simbólico que le impone sus leyes propias a la vida humana. Impone leyes que no son las de la biología. Y es interesante ver cómo el cuerpo o partes del cuerpo pueden ser tomadas como significantes. Un síntoma, que puede ser cualquier síntoma, puede ser el síntoma conversivo, ¿no? Un síntoma es algo que vale por un significante. Que en principio, bueno, el síntoma en principio no quiere decir nada. Pasa a querer decir algo cuando lo hacemos hablar, cuando lo ponemos en cadena con otros significantes. Cuando Freud a veces le preguntaba a un sujeto, es decir, el sujeto decía, bueno, empecé a tener este temor obsesivo de no sé qué, de que me voy a morir o que se va a morir mi pareja o que, no sé, va a caer un cuchillo de algún lado, es decir, empiezo a tener esa, entre una fobia y una obsesión. Bueno, Freud le pregunta, ¿desde cuándo le pasa esto? ¿Cuándo le pasó por primera vez? Hacer esa pregunta es pedir una asociación, es ver si ese síntoma se lo asocia a alguna escena, si ese síntoma se lo asocia a alguna escena, algún acontecimiento, bueno, esto me pasó desde que nació mi primer hijo, por ejemplo, o desde que me recibí, por ejemplo, o desde que murió mi padre, por ejemplo, o desde que me casé, o desde que tuve mi primera relación sexual. A partir de ahí, es decir, pasa esto. Ok. Entonces, cuando eso pasa, ese síntoma, que en principio podía ser una jaqueca, pongamos, una migraña, pero si resulta que la migraña se asocia a ciertas escenas, si al sujeto le agarra la migraña cada vez que tiene que encontrarse con alguien en una cita amorosa, entonces la migraña deja de ser una migraña para ser un significante que se junta con otro. Ahí ya se convierte en significante por el hecho de asociarse a algo, a otro significante. Ah, cita amorosa, dolor de cabeza, ¿no? Dolor de cabeza o dolor de lo que sea. Bien, entonces ahí ya el dolor de cabeza deja de ser un dolor de cabeza. Quiere decir algo. ¿Qué quiere decir? No sabemos. No sabemos qué quiere decir. Pero sabemos que hay un decir ahí, hay un sujeto ahí. Y un sujeto no es un yo que siente, o que le pasan cosas, o que dice, bueno, no sé, tengo problemas con las citas amorosas, sino que ahí el sujeto para el psicoanálisis es una cadena de significantes, un significante que hace cadena con otros. Entonces ahí yo ya tengo la experiencia del sujeto del análisis. El sujeto del análisis no es el sujeto de la psicología general. Entonces ahí un síntoma es tomado como un significante del mismo modo que las partes del cuerpo pueden ser tomadas como significantes. Les doy un ejemplo burdo, es decir, eh, a veces una persona, y acá ya me voy metiendo en el otro registro, ¿no? Es decir, porque hay imágenes, esto es lo complejo, ¿no? Las imágenes, uno piensa, bueno, una imagen es el registro imaginario. Pero si una imagen está articulada con otra en un sistema de oposiciones, es como lo del blanco y el negro
el ajedrez, ¿no? El hombrecito parado del semáforo, quietito, y el hombrecito que está caminando, ¿no? Ahí no son dos imágenes, ahí son dos significantes. Están en oposición dentro de un sistema de leyes que son las reglas de tránsito, ¿no? Eh, y del mismo modo, por ejemplo, en la historia argentina, en la época de unitarios y federales, era propio de los unitarios usar la barba, una barba sin bigote, la barba en U, de unitario, ¿no? Alguien usaba la barba, esto aparece en el cuento El Matadero de Esteban Echeverría, donde el unitario que aparece tiene la barba en U y dicen, ah, es un unitario. Entonces eso es un significante, es como un distintivo, como llevar, ¿no? Un brochecito que diga partido unitario o partido federal, ¿no? Es decir, los federales era barba y bigote o bigote solo. Bien, entonces eran modos, a veces hay modos de vestir o modos de cortarse el pelo que nos ubican, son como significantes que nos ubican dentro de un cierto grupo político. En la época de la dictadura militar, un muchacho usaba el pelo largo y se lo consideraba malviviente, subversivo, un hippie, un elemento peligroso. Entonces lo llevaban a la comisaría y lo rapaban. O sea, usar el pelo largo era ya un signo de eh, rebeldía contra el sistema. Por ahí el muchacho usaba el pelo largo porque... Pero, es decir, hay una interpretación. La interpretación es una lectura. Fíjense cómo está lo simbólico ahí. Es una lectura, es decir, que alguien hace. Ahora, cuando el síntoma es tomado dentro de una cadena de significantes y empieza a haber asociaciones, empieza a generar sentidos y empieza a dejar de ser lo que es para... Cuando yo meto un significante en el contexto, en un contexto, eh, cambia la significación, ¿no? El valor de una palabra cambia según el contexto en el cual es dicha, en el cual están las demás palabras. Eh, por ejemplo, decirle un piropo, es decir, a una mujer, ese piropo puede ser una palabra, no importa cuál, pongamos, es decir, es una palabra, pongamos que sea una palabra galante, ¿no? Pero que según el contexto, si es el contexto donde una persona se lo dice a su pareja, esa palabra, ese piropo, o a alguien con quien tiene mucha confianza, es una cosa. Si es en un contexto de trabajo y es el jefe, que es alguien que tiene una relación de jerarquía y de poder, le dice la misma palabra, es decir, a la chica, entonces ya cambia, es decir, el sentido por completo. O sea, hay una dialéctica. El valor del significante es un valor dialéctico, depende del contexto. Entonces eso es lo que va ocurriendo en un análisis, que las cosas van cambiando. Un sujeto puede consultar porque tiene una disfunción sexual, digamos, eréctil, ¿no? Y en principio es una disfunción sexual eréctil, que alguien podría agarrar y decir, bueno, problema orgánico y qué sé yo. Ahora, si resulta que la disfunción sexual eréctil la empezó a tener con una mujer determinada y la tiene solo con esa mujer determinada, entonces ya deja de ser una disfunción sexual eréctil orgánica. Eso ya quiere decir algo. Quiere decir que a ese hombre le pasa algo con esa mujer en particular. Con esa mujer en particular o con cierto tipo de mujeres. Cierto tipo de mujeres que ya empieza a haber un significante. No sé, el tipo que le pasa con
mujeres de clase alta, o le pasa con mujeres muy inteligentes, o que le pasa con mujeres que tienen dinero, es decir, o lo que sea, bien, donde el sujeto no responde su cuerpo frente a eso. Entonces ahí ya eso quiere decir algo, nos lleva a algo, a una dialéctica. Bueno, esta dialéctica a veces se ve interrumpida por lo imaginario. En principio, lo imaginario justamente es algo que resiste o que es un elemento de inercia a la dialéctica de lo simbólico. Lo imaginario cierra, clausura, clausura el discurso. ¿Sí? Y ahí, si yo tengo que dar una referencia freudiana del registro imaginario, pondría el yo, lo que Freud llama las resistencias del yo, y el narcisismo. El narcisismo, el yo, como que Lacan define al yo como una función de desconocimiento. Es decir, el yo está planteado, es la imagen que tenemos de nosotros mismos, el yo es la ilusión de lo que creemos ser y también es la ilusión de lo que creemos que son los otros, y esa ilusión fascina. Acá tendríamos que remitirnos al campo de la Gestalt. Tomen todo lo que la teoría de la Gestalt ha dicho de lo que es la pregnancia de la buena forma. Tendemos a la buena forma. Por ahí nos presentan un círculo que tiene un pequeño milímetro, le falta un cachito, pero de entrada lo vamos a ver como un círculo cerrado. Vamos a omitir esa pequeña brecha que nos molesta. Vamos a omitir esa manchita dentro del círculo. Lo vamos a ver como un círculo cerrado. Cierra. Lo imaginario cierra. Clausura. Esto es una palabra que hoy en día se usa mucho. Tenemos clausura cuando planteamos estereotipos. Y el estereotipo puede ser a partir de algo simbólico. Yo puedo ver al tipo con la barba en U, digo, es un unitario, y entonces yo creo que ya sé cómo piensa, cómo va a actuar, cómo es esa persona. Me formo una imagen de esa persona, ¿no? Que puede ser una imagen, según mis inclinaciones, de alguien malvado, ¿no? Salvaje, unitario, o de alguien bueno, civilizado, ¿no? Es decir, después los unitarios degollaban a diestra y siniestra, pero no importa. Está la imagen de civilizado, europeo, etcétera. O es lo mismo que yo vea a alguien que, no sé, que lee el diario La Nación, y entonces yo inmediatamente me hago una imagen de esa persona porque lee el diario La Nación o porque lee el diario Página 12. Y me hago una imagen. Ahora, esa imagen que yo me hago, cuanto más cerrada es esa imagen, cuanto menos admita ser dialectizada en el sentido de decir, porque alguien podría agarrar y decir, sí, yo leo el diario La Nación porque leo todos los diarios. O leo el diario La Nación porque, no sé, me gusta tal cosa, qué sé yo, y que por ahí tal vez la imagen que nos hemos formado de esa persona quizá no es tan así, o por ahí la persona lee página 12, pero imaginamos que es progresista, habría que ver qué quiere decir eso. Bien, a lo que voy es que el estereotipo tiende a clausurar y a desconocer, porque esa imagen que yo me hago del otro, o que yo me hago de mí mismo, me impide conocer ciertas cosas de mí mismo que ignoro, y me impide conocer al otro, ¿no? Entonces, y además, y esto es lo importante, hay una inercia, es difícil de conmover lo imaginario, es difícil de conmover. Cuando lo imaginario surge, se acaba la discusión, se acaba la dialéctica, se acaban los argumentos. Si yo digo, bueno,
el otro con el que estoy hablando es un perverso, malvado, mala persona, asesino, violador, etcétera, toda una imagen así muy cargada de significaciones. Y por ahí el otro es alguien que piensa distinto de mí, ¿no? O decir, es chorro, corrupto, etcétera. Y decir, bien, la imagen es fascinante y cierra toda posibilidad de dialéctica. Y donde además está cargada de emociones. El registro imaginario es el registro de la experiencia psicológica, ¿no? Esto me enamora o esto me da odio, ¿no? Es decir, hay fascinación, tanto en el enamoramiento como en el odio. También hay idealización. La idealización está en el registro de lo imaginario. Después sería otro tema ver la relación entre el yo y el ideal del yo, ¿no? Ya es más complejo y sería para otro video eso. Ahora, eso es una función de desconocimiento que me impide conocer cosas de mí mismo y del otro, porque cierra, porque clausura, lo que se llama hoy en día la cultura de la cancelación, ¿no? La cultura de la cancelación. Eh, lo podemos tener en todo el espectro político. ¿Mm? En todo el espectro político. Bien. Como decir, Freud dijo, la anatomía es el destino, ¿no? Y sin analizar el contexto de la frase, que en general la gente no sabe lo que Freud quiso decir con eso. Creen que Freud dijo, bueno, si naciste hombre tenés que ser hombre, disparate, está lleno de burros que hablan de Freud, a quien no lo leyeron, y qué sé yo, cero dialéctica, cero argumentación. Entonces dicen, es un misógino, esencialista, machista, patriarcal, heteronormativo. Ya se hicieron la... Y eso da cierta satisfacción, porque hay un goce en no pensar, ¿no? Es fácil, está la facilidad del goce de no pensar, de no hacer un esfuerzo, de pensar, porque para pensar hay que hacer un esfuerzo, hay que discurrir, hay que argumentar, hay que hacer que las palabras fluyan. Acá me planto acá en esta seguridad, en esta pseudo certeza y además me confirma, porque en general tendemos a ver las cosas que nos confirman la imagen que tenemos de nosotros mismos y del otro, ¿no? Entonces, da una satisfacción y también genera inhibiciones, es decir, impide cosas. La imagen del yo, el registro imaginario, es un registro que afecta mucho al cuerpo, a la imagen del cuerpo, eh, y obviamente si yo tengo una imagen de mí, como de alguien que no puede bailar, ¿no? Entonces no voy a poder bailar. Mi cuerpo no se va a dejar llevar por la música si yo tengo un imaginario de que es ridículo que yo baile, ¿no? Eh, y entonces eso genera inhibiciones, inhibe el pensar, inhibe también gestos. Hay gestos que uno no se permite porque hay un imaginario que uno tiene que andar dando siempre esa misma imagen. Y inhibe también el juicio y la crítica. Cuando estamos muy enamorados de alguien, digamos que no está bueno estar demasiado enamorado de alguien. Demasiado. Yo no sé dónde se mide este demasiado. Pero cuando hay una idealización del otro, no pensamos, no vemos las fallas. Tenemos una imagen que cierra y no vemos las fallas. Del mismo modo que puede haber una idealización negativa, una fascinación de odio del otro. Y por ahí no vemos las cosas positivas que puede tener ese otro. Entonces es desconocimiento, inhibición del pensamiento y de la acción, del cuerpo. Y en general uno podría decir que lo imaginario es un registro que tiene mucho que ver con la locura, no con la psicosis,
no con la psicosis. La psicosis más bien de lo que se trata es del parasitismo del significante. Hay algo que tiene que ver con lo simbólico, con lo que Lacan llama el fenómeno de cadena rota, no lo vamos a ver ahora eso, sino que la locura es algo que nos puede afectar a todos. Eh, Estamos un poquito locos cuando nos creemos demasiado cualquier imagen, cuando nos creemos demasiado que la persona que amamos es, no sé, eh, carente de defectos, cuando nos creemos que aquel que odiamos no puede tener nada bueno. Eh, Bien, cuando creemos demasiado, es decir, en una imagen, yo me tomo demasiado en serio, que, no sé, soy alguien serio que no puede bailar o que no puede, no sé, sacarle la lengua, es decir, a las personas o hacer gestos. Si me tomo demasiado en serio eso y soy una piedra, ¿no? No me muevo. Si me tomo demasiado en serio que el otro, un determinado grupo humano, es el mal en la Tierra, y puedo llegar a hacer cosas bastante locas. Entonces, cuanto más capturados o fascinados por la imagen estamos, o lo mismo, esto es la relación que establece Freud entre enamoramiento e hipnosis, ¿no? Cuando yo estoy demasiado fascinado, demasiado enamorado, también estoy demasiado hipnotizado, es decir, por una imagen que es fascinante, ¿no? Que captura mi visión, ¿no? Eh, Sobre todo porque tendemos a pensar que la verdad está en lo que vemos. El ver nos da mucha satisfacción. Es decir, el entender, el comprender. Por eso Lacan decía, no comprendan demasiado rápido. Hay una cierta satisfacción en comprender, en entender, lo veo, ¿no? ¿Se ve el planteo? Ahora lo veo, me cierra, ahora me cierra. Entonces, pero allí donde me cierra y donde yo veo, por ahí estoy ignorando lo que no se ve o lo que queda fuera de esa formita tan cerrada. Entonces, el registro imaginario es el registro del yo, de la resistencia, de la inercia. También hay goce, ahí hay cierta satisfacción en esa facilidad de cerrar. Bien, y vamos al registro de lo real, ¿no? Acá la referencia freudiana sería el trauma, la noción de trauma. Pero el trauma freudiano no es algo que tenemos que pensar desde lo imaginario. Pensamos trauma y pensamos, no sé, una persona en una guerra, o pensamos en una violación, o pensamos en una persona que vio algo, algo terrible. La noción de trauma es una noción metapsicológica, no psicológica. O sea, no se define el trauma por el dramatismo de una situación que alguien ha vivido. La situación puede haber sido muy dramática, eso no quiere decir que haya sido traumática. Traumático para Freud es todo aquello que no puede ser tramitado o procesado por el principio del placer. El trauma sería la huella anémica de una experiencia, si ustedes quieren, podría ser un significante, pero acá viene el problema. Es un significante que no hace cadena con otros. Entonces, si no hace cadena con otros, entonces ya no sé si podemos decir que es un significante. Y al no hacer cadena con otros, queda como enquistado dentro del sistema, queda enquistado como un cuerpo extraño, ¿no? Como si fuese algo que está adentro del sistema, pero está fuera del sistema, porque no está regido por las leyes del sistema. No entra en conexión con nada. Cuando yo hay algo que no lo puedo conectar con nada, ese algo deviene impensable para mí.
deviene imposible. De ahí es la primera orientación que podemos tener del registro de lo real, es lo que dice Lacan. Lo real es lo imposible. ¿Imposible de qué? Imposible de imaginar. Lo real no se imagina, no me lo puedo imaginar de ninguna manera. Me puedo imaginar monstruos, eso no es lo real. Y es lo imposible de simbolizar. Esto es lo más importante. Y decir que lo real es algo que está por fuera, que existe, ¿no?, al registro simbólico e imaginario. En general, todo lo que hablamos, toda nuestra realidad, está hecha de un entretejido simbólico imaginario, ¿no?, de palabras e imágenes, o significantes e imágenes, para ser más preciso. En ese sentido, lo real está por fuera de eso. Es lo imposible y además es lo que no tiene ley. Escapa a las leyes de lo simbólico, es decir, no tiene ley lo real. El trauma, podemos decir, el trauma está más allá del principio del placer, más allá del principio de placer-displacer. Justamente, fíjense, el principio, uno siempre nombra el principio de placer como principio de placer, pero se olvida que para Freud es principio de placer-displacer. Ya establece una categoría binaria. Hay cosas que generan placer, hay cosas que generan displacer. Es decir, es un principio fundamental para nuestra existencia. Es decir, bueno, poder distinguir lo que nos hace bien de lo que nos hace mal, ¿no? Es decir, bueno, es fundamental. Acá el trauma es algo que, porque decir que algo es malo, ya es, de algún modo, ya es empezar a pensarlo, ¿no? Pero el trauma en sí no lo podría definir ni como bueno ni malo, y acá viene lo importante. Tampoco lo puedo definir como exterior o interior. Esta es una distinción también, ¿no? ¿Es algo de afuera o es algo mío? El trauma para Freud es algo que desafía esa distinción entre lo exterior y lo interior. Porque en general, cuando algo es traumático, y traumático puede ser cualquier cosa. Un psicoanalista inglés se llamaba Ronald Fairbairn, durante la Segunda Guerra Mundial hizo un estudio de neurosis traumáticas, y dentro de las neurosis traumáticas, sí, había donde el sujeto había sufrido, qué sé yo, había quedado sepultado bajo los escombros en una trinchera. Me acuerdo de otro que lo traumático, el trauma, la neurosis traumática, se había desarrollado a partir del momento en que él tenía que haber estrangulado a un soldado alemán para escapar, ¿no? Y de esa experiencia de estrangular a otra persona para poder escapar, le retornaba en pesadillas, en sueños. Fue la experiencia traumática. No podría decir, bueno, fue traumático para el otro, pero dejó. O a veces, por ejemplo, que se le negase a alguien el permiso para ir a ver a su mujer que estaba por parir. O ser retado por un superior. ¿Sí? Dice, muy, muy variado. Ahora, lo que Freud dice es, ok, ahí hay algo externo, el reto del superior. O las convulsiones del otro cuando está muriendo bajo mis propias manos. O los escombros que me sepultaron. Pero, dice, si la experiencia deviene traumática, porque no toda experiencia displacentera es traumática. Una cosa es que algo sea displacentero, otra cosa es que algo sea traumático. Justamente, si es displacentero, bueno, ya lo estoy procesando. Traumático es porque el acontecimiento exterior de algún modo resuena en un trauma sexual infantil. Quiere decir que de algún modo se conecta con algo que es interior, podríamos decir. Pero ¿qué es interior? Pero ¿qué es un interior? Si dijimos
el trauma es como un cuerpo extraño interno, eh, es interior, pero es exterior. O sea, Lacan tiene una palabra que es la palabra éxtimo. Lo real es éxtimo, es algo que es íntimo, íntimo, muy íntimo, y al mismo tiempo es exterior. Y esto es algo que ustedes lo tienen en la metáfora freudiana. Freud muchas veces compara el proceso de análisis con el ir pelando las capas de una cebolla, donde las capas de la cebolla eh, digamos, son significantes. Van se van pasando unas a otras recuerdos, los recuerdos, lo que Freud llama recuerdos son significantes, ¿no? Es decir, esos archivos se van sucediendo y todos esos archivos giran alrededor de algo que Freud llama núcleo patógeno. El núcleo de la cebolla, podríamos decir que es lo más interior de la cebolla, pero al mismo tiempo es lo más exterior, porque ese núcleo patógeno podríamos decir NP, no palabra. Hay una no palabra, hay algo que no tiene palabra ahí. Y justamente porque hay algo que no tiene palabra, porque hay algo que no se puede simbolizar, es que hay un esfuerzo constante del aparato psíquico, del inconsciente, por tratar de simbolizarlo. Y decir que el trauma es aquello de lo cual, o lo real, es la causa de nuestro discurso. Lo que está detrás de nuestro discurso y lo que está detrás de todas nuestras elucubraciones imaginarias y simbólicas, ¿no? Justamente, lo que Freud dice es que el inconsciente habla a través de los sueños, de los síntomas, de los lapsus, de los síntomas corporales, de los chistes, etcétera, y habla de qué. El inconsciente justamente habla de lo que no se puede decir, habla de lo que es imposible de capturar con la palabra, habla de algo que Freud pone ahí como muerte y sexualidad, ya le estamos dando, pero pareciera que muerte y sexualidad son cosas ligadas a lo real, pareciera que hay algo de la muerte, de lo cual no podemos decir nada, y hay algo de la sexualidad de lo cual tampoco podemos decir nada. Por eso yo cerraría con algo que decía Oscar Mazota, pero que tendríamos que explicar en otro video. Mazota decía, ¿por qué se reprime la sexualidad? ¿No? ¿Qué es lo que no se quiere saber de la sexualidad? ¿Por qué hay un no querer saber sobre lo sexual? No importa qué es lo sexual. Ahora, en esta conversación, no lo vamos a decir. Pero Mazota decía, lo que no se quiere saber de la sexualidad, que no hay saber sobre la sexualidad. Que no hay saber quiere decir que no hay algo, un sistema, que lo haga entrar, que le pueda poner palabras y que lo pueda hacer manejable. De algún modo lo real es alguien que siempre nos pone en jaque y por eso hay un horror más bien de saber, hay un no querer saber nada de eso, porque justamente eso es algo que nos hackea, es algo que hace que todos nuestros saberes y nuestros sistemas de defensa se pongan en riesgo y, y caigan. Bien, ¿por qué la sexualidad tendría, tendría ese sentido? Sería para discutir. Igual, de todos modos, algo nos dice el hecho de que dentro del lenguaje académico y supuestamente progresista, la palabra sexo es cada vez más una mala palabra que no hay que usar.